Bienvenidos a su podcast Granito de Arena, donde contamos vivencias relacionadas con la religión. Hoy contaremos una historia relacionada con la traición de los padrinos. El día de hoy, ¿por qué estoy yo presentando este programa y por qué está mi papá en la silla de entrevistado? Pues hoy vamos a contar la historia de lo que pasó. La vez que al tata Manuel Ibelles y a la yaya Brenda Iliana los quisieron hundir. Hoy me encuentro con mi compañero entrevistador, Ángel López. Buenas noches, un gustazo. Los entrevistados van a ser pues la yaya Brenda Iliana y el tata Manuel Ibelles. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Todo muy bien, muchas gracias ahora de este lado. Y yo, pues el presentador, Manuel Ibelles Jr. Pues vamos a ir muy directos a lo que viene siendo el tema. Una vivencia muy fuerte, pues de lo más malo que puede pasar en la religión. Cuéntenos cómo fue el inicio de lo que fue la traición hacia ustedes en aquella ocasión. Pues bueno, lo tengo muy presente porque obviamente fue una situación fuerte. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tanto familiar como dentro de la casa religiosa. Pues todo comenzó con una molestia que nunca supimos en ese momento qué era. Y nosotros estábamos precisamente celebrando nuestro aniversario con ahijados y demás, cuando llegó la que era la madrina con el padrino, muy serios, muy molestos, diciendo que tenían que arreglar una situación con tu papá. Y en ese momento le dijo a él que hiciera un Zoom de emergencia y que se conectaran todos los ahijados, ¿no? Entonces, ahí ella empezó a decirles que dijeran cuál era su molestia o qué no les parecía de su papá, ¿no? Sí hubo personas que decían que no les gustaba que fuera muy estricto, ¿no? Que llevaba las cosas como más pues con más rectitud, ¿no? Y eso era algo que no les parecía a varios. Entonces, bueno, de ahí ya se habló con él, bueno, que no fuera tan duro con la gente, ¿no? Lo cual, pues siempre se ha comentado, no es que sea una dureza de decirte groserías o tratarte mal, ¿no? Sino simplemente que en ese momento solo estábamos en el palo, pues lo que decía el muerto, ¿no? Se les daban los mensajes. Y a partir de ahí se vino una secuencia de situaciones en las cuales, pues que sí ya no podíamos hacer una cosa o ya no se podía hacer otra, pero no nos decían una situación realmente válida, ¿no? O sea, por la cual estuviéramos en esa situación. Pusieron como en stand-by el Munanzo, pero pues obviamente había situaciones o problemáticas con los ahijados y había que resolverlas, y tu papá pues seguía resolviendo, ¿no? O sea, dentro de lo que se podía. Ya después vinieron los que eran los padrinos y ya, o sea, bueno, le dijeron cuál iba a ser la situación para resolver la problemática que supuestamente teníamos, y que fue muy, muy doloroso porque fue cuando pues desarmaron unas gangas, ¿no? Y, y al mismo tiempo le entregan otra. Y que ellos comentaron siempre que nosotros abusando de los ahijados, robándonos cosas de ellos, automóviles, o que les pedíamos como en prenda eso, ¿no? Y yo recuerdo el derecho que nos marcaron por esa ganga, y que no fue el decir, ay, el dinero, ¿no? Sino decir, ah, caramba, o sea, qué situación tan fuerte podría ser para que tú nos entregues esa ganga así, ¿no? Y bueno, pues obviamente tu papá, por la obediencia que tenía hacia ellos,
pues se pagó el derecho, ¿no? Y le entregaron la ganga, pero supuestamente era para arreglar la situación y nosotros seguir Evolución. evolucionando y teniendo nuestro Munanzo como lo teníamos, porque era bajo supervisión de ellos, o sea, nunca se hizo nada a escondidas de ellos. Y resultó que no, lo que hicieron fue decirnos que no íbamos a poder volver a trabajar y que pues la gente que quisiera pues se iba a ir con ellos, o más bien que ya había gente que se iba a ir con ellos porque ellos previamente, que eso no lo sabíamos en ese momento, hasta después, ya habían hablado con la mayoría de los ahijados para que se fueran con ellos, ¿no? Se fue la mayoría, si éramos 70, ¿no? Bueno, eran 70 ahijados en ese entonces, se fueron 50. Nos quedamos con 20. Y, y que tristemente, y podrán decir mil y un cosas, pero la mayoría de los que se fueron, el muerto con trabajo de nosotros, muchos tenían empresas, sus negocios habían crecido, estaban bien económicamente estables y fueron los que más se fueron, ¿no? Los que más se llevaron. A mucha gente que iba emprendiendo o iba empezando, no los tomaron en cuenta y fue así como de Ok. tú, Ustedes quédense ahí. ajá. Ok. Y al final sí también les decían, ¿no? O sea, y no tanto directamente los que eran los padrinos, sino entre hermanos les decían, no, no te quedes ahí porque ya está, te vas a quedar maldecido, recoge tus cosas y vámonos porque ahí no te conviene. Sí, para ustedes les dijeron, ya no pueden trabajar porque dice el muerto, mientras a los ahijados les estaban diciendo que ya estaban malditos, que Sí. estaban desterrados. Ok. Y para ti, Manuel, que eres pues eres el padrino del Munanzo, ¿cuál fue el origen de la molestia de estas personas? No, no era una molestia. Ellos lo que querían era robar. Ellos lo que querían era robar. Eso se entendió después. Pues porque se quedaron con $100,000 míos. Se quedaron con 50 ahijados míos. Que ellos pensaban que los iban a estar manteniendo. Porque ellos pensaban que a nosotros nos mantenían. O sea, fue una táctica. Una revolución. Sí, pero fue todo muy pensado porque después yo me enteré que hubo una planeación, que hubo una junta donde obviamente nosotros nunca estuvimos. Cuando ellos mismos, según sus enseñanzas, era que siempre que vas a arreglar algo con un ahijado, tenías que arreglarlo a pie de la enganga. Eso se hizo, ellos tuvieron una junta en un restaurante. Nosotros nunca, hasta el día de hoy, nunca tuvieron ellos el valor de decirme, tú cometiste este error. ¿No? Sino que siempre decían, pues es que por ahí dicen y por ahí dicen. Luego ya salió un video donde que yo me acostaba con todas las ahijadas, que entonces puras tonterías que no son reales, que tu mamá, que es la madrina, que solamente exigía cosas muy costosas, que si nosotros íbamos a un lugar pedíamos puros restaurantes de lujo, o sea, puras mentiras que no son verdad, que toda la gente que hoy en día nos conoce y nos ubica, saben que nosotros nos da lo mismo comernos una quesadilla que otra cosa, ¿no? Entonces, ya después con el tiempo, nos dimos cuenta que ellos lo que buscaban era el dinero, y pues sí, se lo robaron, ¿no? Porque eso fue un robo, y pues esa realmente fue una planeación para robárselo, no. Y fíjate que muy tontamente, porque yo los quería tanto que si ellos me hubieran dicho, regálame esos $100,000, yo se los hubiera regalado, sin hacer Revoluz. tanto brinco. Aquí yo, yo que pues soy tu hijo y yo vi muchas cosas, muchos temas de ahí, yo realmente recuerdo que por trabajo que tú hacías, el 50% de eso era para los padrinos, sin ellos hacer nada, estar presente, nada. Y aún así, pues te robaron. Y ahora, en cuestión a esos ahijados que se fueron, a esa gente que habló mal de ti, ¿qué pasó con ellos después? Fíjate que, mira,
Algo que yo, por ejemplo, quiero comentarle a toda la gente que nos está viendo, eso tiene 5 años, ¿no? ¿Sí tiene 5 años? Ya va para 6, Ujú. va para 6 años. De esos ahijados que tú preguntas, aquí la pregunta es, ¿dónde están? ¿Quién sabe de ellos? ¿Sí me explico? Y aquí la gran enseñanza es, siempre el tiempo le va a dar la razón al que la tiene. Así Porque en mismo. ese momento, vuelvo y repito, de mí se habló de que yo me acostaba con las ahijadas, que yo hacía esto, que yo hacía aquello. Y siempre lo he dicho, entonces yo soy tan poderoso que yo puedo más que los empungos, que yo puedo más que los orishas, que yo puedo más que Dios. ¿Sí me estoy dando a Sí, entender? sí, sí. Porque ellos al decir que yo hice todo eso, porque hoy en día Tú sigues evolucionando. sigo evolucionando, tenemos más trabajo que nunca, vean el templo, viajamos todo el tiempo a resolver vidas. O sea, mi pregunta aquí para toda la gente y para toda la gente que se enteró en ese momento de esta situación es, ¿por qué entonces a mí no me han castigado? Ujú. ¿No? Y vuelvo y repito, ¿dónde están esas personas? Dijeras tú, pues es que de esos ahijados ya está el empresario tal, está uno que tiene su templo tal, que está... Todo el mundo se perdió. Y fíjate que algo más grande que te voy a platicar rápidamente es que yo me acuerdo mucho que en Cuba, el muerto la ganga principal de allá del Munanzo de Cuba, de Enquita Mananquita, que es al que nosotros pertenecemos, dijo, un día tú te vas a enterar de todo y te van a venir a pedir perdón. Y así fue porque un día nosotros estábamos de vacaciones, estaban ustedes, y me habló uno que era mi hermano aquí de México, y él me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, todo fue una porquería, todo fue, nos obligaron, nos dijeron que tú habías hecho cosas, tampoco nunca nos dijeron qué fue, ¿no? Si no es cierto esto que estoy diciendo, que me caiga la peor enfermedad y que yo me muera por pinche mentiroso, ¿no? Él me habló y me dijo, te fuimos a trabajar todos al panteón, mucha gente se juntó para destruirte, enemigos que tú tienes, porque ustedes saben que yo estoy lleno de enemigos por decir siempre la verdad, todo mundo se juntó, convocaron a todo mundo, y la verdad es que sí me pegó, porque yo en ese entonces estaba muy temeroso de todo, pero pues imagínate tantas engangas trabajando en mi contra, tantas personas Sí, sí. me fueron a trabajar al panteón. Eso fue algo bien duro y aún así Sí. lo soporté. ¿Por qué lo soporté? Porque, pues por los muertos, por todo, por el aliento de tu mamá, por los consejos que ella también me daba. Entonces, pero al final del día, pues siempre prevaleció esa verdad, ¿no? Y después de que pasa esta traición, de que empieza a haber pues que los ahijados se van, que Es que mira, empiezan... perdóname, déjame contar algo rapidísimo también que para que la gente entre en contexto de lo que es la verdad. Vuelvo y repito, si no sucedió así, que a mí me desgracie la vida por mentiroso, ¿no? Porque yo sí tengo mucho valor. Yo hablo las cosas como son. Cuando empieza a suceder todo esto, se hace una llamada a Cuba, que es a la casa que nosotros pertenecemos, que es en Quitamananquita. Y entonces, ahí en Cuba se hace una junta que iban a hablar con las engangas para saber qué estaba pasando de mí, por mí. Después, cuando ya nos conectamos en una videollamada, la madrina principal de Enquita Mananquita en ese momento era la madrina Cándida. En paz descanse. Fíjate bien, esta historia que les voy a platicar es bien real. Entonces hablamos y todo eso, pero te lo juro que yo estaba muy desconcertado porque yo hasta en mí pensaba, ¿qué hice? O sea, ¿qué fue lo que yo hice para merecer tal señalamiento, tal castigo, tal desgracia? Vuelvo y siempre lo he dicho, pues sí, la verdad yo sí me acosté con las ahijadas, pues tú dices, no te hagas estúpido. Sí, pues sí. Pero realmente yo decía, ¿qué fue lo que hice? Si yo he salvado vidas, si yo Es más, una semana antes que esto sucediera, todos los ahijados esos que se fueron me mandaron un video diciendo, por ti soy, por ti mi mamá vive, por ti mi hijo Y ahí vive. lo tenemos. Y ahí lo tenemos ese video. Cuando gusten, lo enseñamos. Y de hecho, perdón que te interrumpa ahorita que dijiste eso, cuando estaba toda esa situación en la que estaban tratando
de solucionar la problemática, a mí no me dejaban estar. Ah, bueno, sí, a tu mamá no la dejaban estar en la Ujú. junta. ¿Por qué? También ellos tenían su Ellos sí. planeación. Sí. Ujú. Pero entonces en eso, en la junta de Cuba, hacia acá, que todo lo hicimos por videollamada, dice la madrina Cándida, que era la yaya principal de Enquita Mananquita, dice la enganga principal, que no voy a decir su nombre porque hay mucha gente se cuelga, dice la enganga principal tal que a él no lo pueden desterrar, que nadie lo puede desterrar porque él no está haciendo mal. Y dice la madrina ahí, y si a él lo destierran, una cabeza grande va a caer. Eso fue lo que dijeron en esa junta. Entonces yo dije, ok, entonces yo estoy bien, porque lo están diciendo Sí. desde Cuba. Ellos consultaron con la ganga principal, la ganga mayor de allá en Cuba, que todavía existe. Resulta que a mí se me sigue atormentando, que a nosotros se nos sigue atormentando, a nosotros se nos amenaza de muerte, estas personas contratan gente, se hace todo un movimiento, lo que querían era exterminarnos. Y luego, en enero, la señora esta pues pobrecita, ¿no? Saca un video diciendo de mí, que estoy desterrado, cuando la orden Sí. principal fue que no se desterrara. Pero Y fíjate muy bien, estaba borracha en el video. imagínense, ¿no? Entonces resulta que yo hablo a Cuba y se me hace otra mala jugada, que eso lo hicieron Madrina Cándida, Madrina Mima, Mima, que es la misma, Madrina Moraima, y me dice, no, Maijado, tú conéctate, ahorita vamos a hablar, vamos a arreglar esto, y es cuando a mí me obligan decir que yo no fui a Cuba, que nosotros no fuimos a Cuba, que para salvar mi vida y la de ustedes. Ujú. Entonces yo me quedé así de, pero ¿por qué si ustedes venían de decir algo? Ujú. Yo no sé si fue por dinero, yo no sé, pero las madrinas de Cuba, que eran las principales, aceptan los términos de ellos. Y cuando ellos dan ese veredicto, Madrina Mima, al siguiente día, le da No sé si fue un derrame cerebral o derrame algo. cerebral. Y falleció. No, quedó mal, quedó en una silla, quedó mal. Pero yo me acordé y dije, la enganga principal dijo, si a él Se le destierra. se le destierra, una cabeza grande va a caer, la cabeza más grande era ella, Ujú. y ahí se cumplió la profecía de la enganga. Y después de todo esto, de todo este inicio, eso es más cuestión pública, se puede decir, personal, en cuestión de ustedes, lo que vivieron, qué pasó, dónde fueron, qué hicieron. Fue muy fuerte, muy difícil, Sí. porque obviamente tu papá estaba muy desencajado, muy desconectado, porque yo no digo que yo no los quisiera como mis padrinos que eran, pero siempre yo le decía a él, no, esto no me gusta, o esto no, mira, o esto, y él siempre me decía, son los padrinos y mira que esto y que el otro. Yo lo vi que él estaba sumamente, no sé, pues los quería mucho, Sí, está ¿no? muy desubicado, muy Sí. ido, Decepcionado. decepcionado. Sí, y más aparte las amenazas, porque en esa videollamada que hacen que él haga, igual no me dejan estar a mí. Y yo estaba muy molesta porque acabábamos de regresar de Cuba, que nos entregaron Orula, los guerreros, Olocum, Oroku. y nos dijeron, ¿no? Tienen que venir a tomar nuestra mano, ¿no? Para nosotros poder seguir guiándolos y ser de Enquita Mananquita, y también por la parte ya del santo, ¿no? Porque fue con Ganga y con el santo. Y entonces regresamos y le dicen a él que tiene que decir eso, y yo me enojé mucho porque yo le decía, te van a hacer mentir, y él me decía, es que yo lo único que quiero es que no nos sigan amenazando, ¿no? Porque tú has de recordar
que había noches donde estábamos en casa y les hablábamos, bueno, les hablábamos, agarren algo y vámonos a un hotel porque yo no podía dormir, Ujú. porque escuchaba un ruido o algo y yo le decía, asómate, ¿qué está pasando? A todo ¿Qué hay? esto, pues en ese tiempo obviamente empezaron las amenazas, todo, y empezaron pues a seguirnos a dónde estábamos, mandaban fotos de dónde estábamos todos juntos y nos decían que pues si no nos íbamos o algo, pues nos iban a matar ahí mismo. Por eso pues obviamente caen en esta paranoia Ujú. y pues en las noches a veces íbamos a hoteles, no dormían, ni siquiera nosotros, en un principio nosotros no estábamos enterados, no sabíamos nada, pero pues después de enterarse que, porque nosotros también como sus hijos, pues empezamos a ver a estas personas como nuestros abuelos, Mm. como familia, a los ahijados, porque pues nosotros, la historia de mi papá pues viene de pues odio en la familia, tú también. Entonces cuando llegamos a este núcleo, se puede decir, se sentía como una familia, ¿no? Ujú. Y el saber que ellos eran los que estaban haciendo esto, pues era Muy doloroso. doloroso, ¿no? Sí, entonces, pues ya después, ese video, nosotros no veíamos nada de lo que decían, nos sacaban porque pues era más doloroso, pero sí nos llegaban a mandar cosas como, miren, padrinos, están diciendo esto, están haciendo el otro, y muchos videos los editaron. Y por ejemplo, esa junta también la pusieron porque abrieron un canal de YouTube simplemente nada más para hablar de tu papá, ¿no? Y luego le Bueno, de robaron los uno, de ¿no? ambos. Ajá. Y esa junta, cuando él dice, ok, yo estoy aquí poniendo en orden todo esto, pero dejen de amenazarnos, no queremos más situaciones para mi familia porque ni siquiera hemos hecho nada. O sea, todo eso lo editaron. Simplemente dijeron, pusieron donde él decía que no fuimos a Cuba, que no hicimos nada. Pues obviamente por medio de todo esto la gente pues creía muchas cosas, ¿no? Muchos incluso hasta fue cuando le dijeron que otra de las condiciones era bajarse de las redes. En ese entonces solo era YouTube YouTube. y que se bajara, ¿no? Que ya no, que borrara todo, que no quería nada de él y lo hizo. Precisamente pues para que estuviéramos bien nosotros. Pero pues pura mentira, porque seguían las amenazas, porque ellos llenaron a mucha gente de odio hacia nosotros cuando obviamente había un cariño, ¿no? Sí, De claro. que todo lo que les habíamos entregado estaba mal. Justo el hermano que buscó a tu papá para pedirle disculpas y que quería que lo guiara en la religión, le dijo, el fundamento que te dieron licencia de fundamentarme es el único que camina para mí. Ellos me entregaron una ganga y no sé qué otras cosas. Dice, y todo eso nada que ver, o sea, Nada funciona. nada funciona. Entonces yo quiero que tú me guíes. Pero pues obviamente tu papá le dijo que no porque a él fue uno de nuestro primer carro que tuvimos. Se lo vendimos a él y le entregamos los papeles y todo, o sea, no fue nada. Y él decía que nosotros le habíamos robado un carro, ¿no? O ese carro. Cuando dices, Lo estás usando, ¿no? Sí, porque todo fue. Fíjate que lo más triste de todo esto, y vuelvo y repito, y por eso yo digo, ¿y dónde está toda esa gente? Es porque se prestaron todos ellos para hablar puras mentiras, o sea, y cuando tú te prestas para estar mintiendo con algo que tú sabes que no fue así, ¿dónde puede terminar tu destino? Por ejemplo, él se le entregaron sus documentos, el carro se le dio bien barato por ayudarlo, y él decir que se lo robamos.
pues o sea, ¿dónde va a terminar tu destino? Algo que la gente no entiende, y eso es algo que ustedes tienen que entender todos, es que todos tenemos hijos. Y se crean cadenas de maldiciones bien duras en la vida. Y lo pagas tú y lo pagan tus hijos. Porque esas situaciones que nosotros vivimos no teníamos por qué haberlas vivido. Porque vuelvo y repito, nunca hicimos nada. ¿Cómo tú puedes estar seguro de que nunca hicimos nada? Venos, obsérvanos. Siempre estamos con ceremonias arriba, abajo, en tal país, en tal lugar, en tal estado. Venos, o sea, vuelvo y repito, que nosotros somos dioses, la Yaya y el Tata, que podemos más que Dios, aunque nosotros hacemos las porquerías y todo, decir, y Dios y los espíritus y todo el mundo se sobaja a mis caprichos, perdón. Pues no, claro que no. Si nosotros nos apoyan los empungos, los espíritus, los orishas, es porque nosotros nunca hemos hecho nada de las cosas que se mencionan, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, es que nosotros seguimos siempre avanzando, siempre creciendo, evolucionando, ¿no? Sí. Sí, y algo que vuelvo y repito, pues sí, obviamente fue muy doloroso. Yo siempre estaba muy enojada porque cuando nos decían, es que ya estamos ahí afuera de tu casa, y se cometieron muchos delitos, ¿no? Porque el poner nuestra dirección, o sea, nos expusieron totalmente y obviamente después supimos, porque en ese momento pues estábamos tan En shock. en shock que no lo pensamos, pero yo le decía a tu papá, denuncia, o sea, tienes que denunciar porque esto no se puede, no podemos estar viviendo bajo amenazas, ¿no? Sí se denunció, pero a la vez los policías y todo, porque nos estaban cuidando, Sí, escoltados. estábamos escoltados, nos dijeron que lo mejor era irnos, ¿no? No era por darles el lado a ellos, sino porque era mejor. Por seguridad. Por seguridad. Sí, porque eran tantas amenazas, tanta gente que pues realmente no se podría hacer nada si en un momento hubiera un ataque, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo con mi enojo de dejar mi casa, mis cosas, porque Recién comprada. sí, porque aparte todo siempre ha sido a base de esfuerzo, o sea, y de trabajo honesto, porque nunca hemos hecho ni hemos maltratado a nadie, ni le hemos robado a nadie, porque todo lo que se ha entregado a las personas que se les ha entregado siempre ha sido bien hecho y con honestidad. Y la gente lo sabe, y la gente que se fue también lo supo, que sus cosas estaban bien fundamentadas, que a ellos les inventaron que ya estaba maldecido, bueno, ese ya es problema de ellos que lo hayan creído, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Pero al final de cuentas nosotros, pues nos fuimos, ¿Cómo nos fuimos? pues obviamente nos dijeron, no pueden hacer una mudanza, Sí, ¿no? sino agarrar como lo más Esencial. esencial. Y recuerdo que pues en los dos carros metimos lo que pudimos. En ese entonces tu hermana tenía una lesión en su espalda y como pudimos metimos su colchón, que era como que lo único que Más grande que se podíamos ocupaba, sí. llevarnos para que ella pudiera estar bien. Nuestra ropa, lo que pudimos, o sea, ni siquiera fue planeado así como de esto, el otro, aquello, ¿no? Así como tienen un mes, fue Ajá, ¿no? de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Y pues obviamente igual por seguridad solo decimos, nos tuvimos que ir, nos fuimos a resguardar a una casa de un familiar de tu papá. Bueno, ya lo saben porque lo dijimos en su podcast, ¿no? Ujú. De tu tío Pepe, que él fue el que nos brindó ese apoyo, que en su momento también recuerdo que mi hijado Neftalí, él nos decía que ya hasta nos había puesto un lugar en su casa también para irnos, pero era aquí mismo en Toluca y a nosotros nos dijeron que teníamos que irnos de esta estado. ciudad, ¿no? Bueno, de este estado. Entonces, pues ya estuvimos ahí, creo que fueron 4 meses, ¿no? Obviamente nos dijeron que teníamos que desaparecer por completo.
Así lo hicimos. Nosotros creo que a ustedes, a pesar de las carencias que en ese momento pasamos o situaciones, ustedes trataban también de hacerse lo más ameno posible esa estancia, ¿no? Sí, Porque pues sí, estábamos simplemente en una casa, con nuestras gangas, porque eso sí se lo dije a tu papá, te las llevas, ¿no? O sea, son nuestra protección. Y así fue. y en ese momento, respecto a la religión, ¿tú cómo veías a mi papá? Mal, mal. Él en ese momento, pues obviamente tan decepcionado, quería como dejar todo, ¿no? Sí, Pero la verdad yo decía, no, o sea, porque no hicimos nada malo, los muertos no pueden estar mal con nosotros. Estamos pasando esta situación que ya se sale más de las manos porque eso ya es algo del humano, sí, ¿no? Que eso sí, todo el tiempo estuvimos protegidos porque nunca nos abandonaron, nunca nos, como se les ha dicho en su ceremonia a todos los ahijados, cuando se hace una ceremonia con el muerto, que se les dice, esta ceremonia se hace para que nunca te falte un plato de comida en tu mesa, y eso es algo que la misma ganga te está prometiendo, ¿no? Que así va a ser, y a nosotros nunca nos faltó nada. Estábamos carentes de nuestra casa, de nuestro confort, ujú, pero siempre tuvimos que comer y, y, y esa unión de estar juntos, ¿no? sí, Y con las gangas. Y pues sí, tu papá en un momento estuvo tranquilo en el aspecto de estar con las gangas. A los ahijados se les dijo, no vamos a tener comunicación un tiempo. Todo esto era seguridad, ¿no? Pero se quedó la denuncia hecha y la persona que estaba llevando como nuestro caso, tu papá de repente hablaba y le decía cómo está esto, cómo está el otro, hace esto, hace el otro, y poco a poco nos fueron diciendo cómo ir avanzando. avanzando en esa parte. Ujú, Ya después tu papá, pues se percató y lo que hablábamos, ¿no? Lo que yo le decía, mira, los muertos no nos dejan, ellos siempre están con nosotros, ellos están para nosotros, no nos han abandonado, ¿no? O sea, y obviamente desarmaron 3 gangas, ¿verdad? Ujú. 3 gangas, pero nosotros teníamos muchas más, ¿no? Más la que nos entregaron, que con esa nos dijeron es con la que van a trabajar y demás, o sea, entonces, de que siempre dicen que él está de sancochero porque con qué trabaja, pues porque tenemos más gangas. Bueno, la gente que ha venido aquí al templo se impacta cuando llega y dice, padrino, ¿todos esos gangas son de ustedes? Sí. Claro, Más lo que nació en Cuba también, porque sí. después ya con el tiempo, los padrinos allá en Cuba también me piden perdón y me dicen, discúlpame, no supimos afrontar las La cosas situación. y me entregan también allá muchos poderes. Entonces, eso mucho poco. ¿y tú, papá, qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Qué decías? ¿Qué pensabas que sería si hubiéramos abandonado esto? ¿Qué ibas a hacer? Yo ya estaba viendo otros negocios porque yo no quería seguir en esto porque, bueno, y lo vuelvo a decir, ¿no? Cuando tú te cachan en algo y dices, "Chin, yo sí me tomé ese vaso de agua. ¿Para qué te haces menso?" Pero yo estaba 100% pleno y seguro que yo no había cometido ninguna situación que no era, mucho menos todo lo que ellos decían, ¿no? Entonces yo me sentía muy, muy defraudado de la religión porque dije, o sea, yo he hecho todo el bien, he sanado mucha gente, hemos salvado muchas vidas, de esa misma gente que se fue hablando cosas que yo robé, que no sé qué, aún no me acuerdo mucho que vive en Monterrey, pobrecito, su hijo iba a nacer con una bola aquí, se la quitamos, si no es así, que la ganga me lo cobre por mentiroso,
Cuando ya nació sin la bola esa. A su mamá de ese mismo le dio un derrame cerebral, se la salvamos. Y de esas historias tenemos 20 horas de podcast, ¿no? Entonces, yo decía a las engangas, pues, ¿qué hice? ¿Por qué permiten que me esté pasando todo esto? Si tú hiciste el bien, ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero ya saber más del palo ni de nada. Ahora voy a ser taquero. No, no es cierto. Ya estábamos viendo otros negocios, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál es el motivo del que la gente que tú le diste tu tiempo, tu vida, la salvaste, les diste tantos lujos, todo lo que les diste, ¿por qué crees que aún así te traicionó? Pues porque son malas personas, porque desgraciadamente en el mundo hoy en día hay más malas personas que buenas. Hay un dicho por ahí que dice mucha gente, los buenos somos más, no es cierto. Los buenos somos menos. Hoy en día ya cada vez hay más malas personas que con tal de agarrar un peso no les importa llevarse entre las patas ni a su propia madre, mucho menos a gente extraña o ajena, ¿no? Esa es la verdad. Sí, todo por dinero. Sí, porque vuelvo y repito, ahí habían $100,000 en el aire, ¿no? Que todavía siguen, pero pues dice por ahí, dinero maldito, dinero mal habido, se va como el agua y esto te maldice para siempre, ¿no? Yo me acuerdo mucho una historia que a mí me gusta mucho porque, pues obviamente que tú cuentes tus historias de hice esto, hice el otro, pues a mí me gustan mucho, ¿no? Y me acuerdo mucho de la historia de unos ahijados que tú tenías que se fueron con ellos, que su hija estaba poseída, Mm, que bajaba en las noches, se comía la carne cruda, Eso fue en Brasil. ujú. que ya estaba mal. Uy, qué bueno que tocas ese tema. La Sí, salvaste, cierto. la salvaste y se fueron. Sí. Sí, imagínate, yo lo decía, si tú no valoras, lo decía por ejemplo de este de Monterrey, de estos de Brasil, si tú no valoras que salvamos a tu hijo, a tu hija, tú no tienes perdón de Dios, porque se supone que un hijo es lo más sagrado que nosotros tenemos. Pues casualmente, hace Pues un sí. medio año, Ujú. me habló esa persona de Brasil, que estos pseudopadrinos de los que estamos hablando son los Tresengando, fueron a Brasil y terminaron destruyéndole su vida, su negocio, Les desarmaron todo. sí, todo le hicieron. Él me habló y me dijo, hermano, ayúdame. Yo le dije, espérame. ¿Cuál hermano? ¿Por qué cuando pasó toda esta situación no me apoyaste? Si tú sabes que yo salvé a tu hija, si tú sabes que yo te di una empresa, con los trabajos obviamente, si tú sabes que cuando yo llegué a Brasil hice tus cosas, toqué tu vida, Y mejoraste. mejoraste tú y tu esposa y tu familia. Y él me dijo, perdóname hermano, es que nosotros nos dejamos llevar por todo lo que nos decían los padrinos, pero ahora yo estoy destruido. Y le dije, y yo estaba con el muerto y el muerto me dijo, dile que sí lo puedes consultar, que le cobra $100 por la consulta. Yo le dije, hermano, $100 la consulta. Me dijo, hermano, ni $100 tengo. Estas personas me dejaron en la calle. Y todavía me sigue en Instagram, porque luego tú sabes, estoy viendo y fulano de tal, me voy a decir su nombre, fulano de tal, vio tu esto y vio tu aquello, Like. te dio like. Pero él me dijo, ayúdame, por favor. Yo le dije, discúlpame, no lo mereces, porque cuando yo necesité, yo salvé a tu hija, le quité ese demonio Mm, y aún así nos diste la espalda. Y él dijo, tienes razón, hermano, no me volvió a molestar más. Claro. O sea, no ha sido ni una ni dos personas las que nos ha buscado, ujú, que estas gentes cómo los han destruido, cómo los han absorbido todo su dinero ujú. y que buscan nuestra ayuda, pero pues obviamente nosotros les decimos no, porque en su momento tú nos diste la espalda. Y Sí. en lo personal, yo no sé qué opines, pero a mí se me hace tan increíble que eran personas que sabían de la religión, Mm, que no eran sancocheros desde un No. inicio. Bueno, déjame decirte algo. Yo estaba muy cegado porque yo los veía como mis papás. De hecho, yo lo Claro, presentaba al padrino Tresengandos, yo lo presentaba como mi papá. Con personas que tenían muchos años de conocerme y todo eso, yo le decía, él es mi papá. Y sí se me quedaban viendo así como, está bien joven, yo sí, no, él es mi papá, ella es mi mamá.
Mm. Entonces, pero ya después atando cabos, tú dices, no, ellos siempre se han portado, mucho conocimiento tienen, no lo voy a Sí, sí, dudar, pero ellos siempre se han portado mal, por eso tienen la vida que tienen, sí, claro. porque ellos desde siempre han tenido una vida bien fea, pero es porque ellos sí están viviendo muchos castigos, muchos karmas y desgraciadamente esos karmas ya se fueron hasta con los nietos. No voy a hablar Ujú. más de ella porque ellos sí cometieron la porquería de hablar de ustedes. Sí, Nosotros No, tenemos educación y yo no voy a hablar de nadie de ellos. Pero sí, lo que sí aseguro y ellos lo saben y quien los conoce, hasta los nietos están viviendo la maldición de ellos. sí, porque es sí. una maldición y como lo acabas de decir, eso lo pagas tú y las generaciones y Sí, lo que y eso es sigue. algo bien triste porque yo le decía a los que eran nuestros ahijados, ustedes no saben lo que están haciendo, eso lo van a pagar tus hijos. Nada, que mi padre, pues órale, ya, porque ya eran sus padrinos de ellos, Mm. pues órale. No, y de hecho triste porque pues nosotros queríamos hablar con los ahijados para resolver esto y no, ya no, o sea, no, es que a mí no me tienen permitido hablarte. Ah, caray. Sí, no, o sea, supieron arreglar todo para su beneficio. Aparte, también hicieron eso de, hasta como de infiltrar gente, de, no, 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 tú sí. dile que te vas a quedar y de Ujú. repente, ¡pum! Sí, fíjate que Sí, es sabes qué es lo que cierto. pasa. Cuando la gente es mala, la gente es mala. Se te van a ocurrir cosas muy malas. Yo soy una persona que nunca se me va a ocurrir ver cómo jodo un ahijado y meto gente infiltrada porque yo no tengo esa ¿Maldad? malicia, esa maldad. Yo no tengo esa necesidad. Pero ellos son personas que tienen un pasado bien turbio, bien turbio. Sí, porque también después, o sea, son cosas que dices, bueno, en el momento no pasaron, los muertos, los santos, los espíritus saben por qué, pero, o sea, a que hasta tiempo después nos hemos ido enterando de más cosas, ¿no? Que vuelvo y repito, o como lo dice tu papá, no estamos aquí para hablar temas de ellos como ellos hablaron de nosotros, pero después llegaron a nosotros por padrinos de ellos o por exahijados de ellos, mucha información que dices, ay caray, o sea, Sí, porque ¿te acuerdas que me empezaron a buscar exahijados de ellos? ujú, De allá de Florida y así de varios lugares, que me decían, brother, y esto yo nunca lo saqué a la luz, ni lo voy a sacar, ¿no? Brother, ellos no es la primera vez que hacen esto, ujú, a mí me destruyeron así asado, ujú, pam, un padrino de ellos me buscó también, me dijo, sí, mi hijo, usted no sabe con quién estaba, a mí me hicieron tras, 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 Ya tras, era su tras, modus vivendi de ellos. pues su sí, modo vivendi de ellos, ¿no? Y vuelvo y tristemente. repito, yo pudiera hacer aquí en este podcast te voy a decir todo no, porque yo no tengo esa mala madre como ellos la tienen, ¿no? O sea, No hay un porqué, no, No, no te da un beneficio. no, ni siquiera, no, cada no. quien vive lo que merece, ¿no? Y yo creo que nosotros hoy en día estamos viviendo algo que es lo que merecemos pues al contrario, cada día agradezco mucho a todo lo que nos administra, ¿no? Que tengamos esta felicidad. Bueno, y a todo esto con lo que iba, con esa situación Ujú. de no hablar de ellos, ¿no? Lo que sabemos, es precisamente, yo siempre he tenido ese lema, ¿no? No hagas lo que no te gusta que te hagan. Y a mí, que sin verlo venir, todo lo que se expresaron de nosotros, pero en mi persona, ¿no? O sea, yo sé que estamos juntos y que ambos hablaron de ambos, pero cuando lo hacían individualmente y todo lo que decían de mí, y que también por mucha gente supe que las que eran ahijadas, que eran allegadas a mí, se burlaban y decían tantas cosas y demás. Y yo digo, bueno, ¿no? Pues que Dios te bendiga, ¿no? Porque yo no, como madrina y por lo que ellos nos enseñaron, de que tú no puedes maldecir, tú no puedes trabajar para mal, tú no puedes hacerle algo a un ahijado o exahijado, y que nosotros hasta la fecha sí lo hemos llevado, porque mucha gente puede pensar que si les está yendo mal, que si están, uy, que si están ahí, que nosotros, pues ni una vela les hemos prendido, ¿no?
porque eso fue lo que nos enseñaron a nosotros y lo hemos llevado a cabo hasta el momento. Como Vero, ¿no? Que se enoja y bendiciones. Así. Fíjate que algo bien importante que era, hubo muchas incongruencias, ¿no? Pero me acuerdo mucho que decían estos personajes, que yo no sabía nada, que yo no tenía ningún poder. Y luego les decían, es que no, porque mucha gente me buscó y me dijo, es que desde que tú te fuiste de la casa yo no puedo avanzar, perdóname, por favor, ayúdame, todo. Y que entonces cuando decían, oigan, ustedes dijeron que ellos eran los malditos. Y a mí no me está yendo bien, me iba bien cuando estaba con ellos, que ellos le decían, es que él es el que te está brujeando. Y que ellos le decían, pues no que no tiene ningún poder, no que no tiene ningún conocimiento, si ellos me están brujeando, pues saben más que tú, porque pues yo no puedo levantar. No, y aparte que tuvieran la suerte de que le contestaran los padrinos, ¿no? Porque después salió también eso de que ya ni les contestaban. Sí. Ya era así de que, padrino, ayúdeme. Y como que visto, así como... "Ay". Sí, pues no, pues es que vuelvo y repito, no era llevar una casa religiosa, ellos lo que querían era la lana, que al final sí se la quedaron, ¿no? Y yo creo que esta es una duda que muchos tienen. ¿Cómo viviendo así, por qué les iba bien, por así decirlo? No, a ellos no les ha ido bien, yo mucho, o sea, cuando ellos llegaron a nuestra vida, él a mí me comentó que venían de 10 años de desgracia y él echaba la culpa a un padrino que él tuvo, que tampoco voy a mencionar su nombre, pero le dicen el gato, todo el mundo que sabe de la religión sabe quién es, y le echaba la culpa, no, 10 años de maldición. Ellos se empezaron a levantar cuando se juntaron con nosotros, tan es así que ellos vinieron a vivirse aquí a México y vivían a unas casas de nosotros y nosotros les dábamos de comer y nosotros les dábamos los derechos, Al principio las rentas. ajá, la renta, todo eso. No, y aparte se compraron allá en Estados Unidos carros, Casa. moto, Pero todo eso casa. vino de nosotros. Sí. Sí, Todo eso supongo vino que de al ver que ustedes se Sí. está yendo tan bien es cuando dijeron, de Sí, aquí hay que sí, agarrar. porque mira, tú lo puedes, ellos manejaron que vinieron a enseñarme que nadie va a perder un año de su vida. Voy a ir a vivir a tu casa, o sea, al lado de tu casa, mijo, Para enseñar. para enseñarte un año. Ellos sabían que aquí era, porque yo me llegaban los derechos y toma padrino, pero no hizo nada, toma padrino, toma. Y entonces ellos se vinieron a vivir acá. Hasta estaban sacando su residencia mexicana y todo eso, ¿no? Todo eso es verdad, y si no, vuelvo y repito, que los muertos me castiguen por mentiroso, ¿no? Entonces ellos empezaron a levantar cuando vivieron de nosotros. Cuando ellos solitos cerraron la canasta, vuelvo y repito, ¿dónde están? Sí, claro. Y a todo esto, después de todas estas circunstancias, de todos estos problemas que pasó, ¿qué fue lo que ustedes, a lo que ustedes le dijeron? Ok, vamos a hacer esto, vamos a levantarnos de nuevo. ¿En qué punto de la vida fue que dijeron, vamos a seguir adelante, vamos a regresar a Toluca, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir avanzando? Pues yo recuerdo mucho que pasó una situación porque la casa donde estábamos era de los hijos de la esposa de su primo, Sí. y tenían derecho los 3 hijos. Entonces ya los 2 hijos mayores ya no estaban de acuerdo. Igual su primo nos ayudó a buscar otro lugar, pero ya fue un departamento. Nos buscó y lo que encontramos fue un departamento, ¿te acuerdas? Y entonces nos fuimos al departamento y recuerdo que entramos igual bien, o sea, con la actitud de decir, bueno, aquí nos toca, ¿no? Pero ese día y nos fuimos a acostar y me acuerdo que mis hijos estaban hechos bola, o sea, ya no cabíamos, ¿no? Poníamos un colchón inflable encima del colchón porque estaba todo Sí, sucio. o sea, Sí, estaba sí. mal. Y entonces yo me puse a llorar y yo le dije, no nos merecemos esto, ¿no? Creo que no, o sea, nunca hicimos nada. Sé que por mandato en ese entonces de la policía nos dijeron que nos fuéramos y demás. Le digo, pero creo que ya es momento de regresar a nuestra casa, a nuestro núcleo, a donde realmente tenemos nuestra raíz, ¿no? Lo que hemos sembrado. Y él me dijo, espérame,
fue y le preguntó a la ganga y le dijo que si ya nos podíamos regresar a nuestra casa, que si ya no había peligro, todo esto. Y la ganga le dijo que sí. No tardamos, de verdad, yo creo que Ni medio ni día. ni media hora, cuando ya teníamos todo arriba de los carros. Y agarramos carretera y vámonos para Toluca. Y algo que me impresionó mucho cuando entramos a la casa, fue que había yo dejado un calendario y se quedó la hoja el día que nos fuimos. No invente. Como en pausa. Sí, como que todo había estado en pausa y ver la hojita y dije, sí me dio sentimiento, pero dije, bueno, aprendimos mucho de esto y vamos para adelante. Y ya, desde entonces regresamos a casa, obviamente sí buscamos otra vez al policía, a los policías para ver cómo iba todo. Nos dijeron que habían dado con unas personas, pero obviamente contrataban personas, no eran directamente. Sí, sí. Y eran personas que pues se dedicaban a delinquir, ¿no? Y a ellos los habían contratado, entonces ya tenían a ciertas personas ubicadas y demás. Y pues bueno, regresamos. Algo también, pues que yo tuve que hablar en las escuelas también y comentarles la situación que estábamos pasando para que entendieran por qué no íbamos a tener ninguna comunicación. Y la verdad, siempre hubo el apoyo también. Recuerdo mucho de sus amistades de mis hijos que pensaban que pues que ya no estábamos en este plano, ¿no? Y ya cuando regresaron y empezaron porque a tener otra vez pues toda la comunicación, regresaron a la escuela y demás, pues les comentaban sus historias a ellos, ¿no? Lo que ellos habían vivido, el hecho de que no estábamos, que nos habíamos desaparecido, ¿no? Y bueno, pues regresamos. Obviamente fue paulatinamente el empezarnos a adaptar, el empezar a... A dejar esa paranoia, ese sentimiento Sí. de estar vigilado, de miedo, de... Y tú, cuando tú regresas al Munanzo que tenías en ese tiempo, ¿qué sentiste al entrar? Al ver todas tus cosas, tus gangas, tus espíritus, todo. Pues muy horrible porque pues era pues como saber que había yo vivido algo que para mí no tenía que haber vivido. Que para mí era algo así como yo no merecía esto. Lo repito una vez más, yo cometí un error, me lo merezco, no te hagas tonto. Pero cuando tú te quedas así como yo lo único que hice fue ayudar a la gente, yo no merecía esto. ¿Y qué fue para ti lo que dijiste, ya, a darle para adelante, esto sí es de verdad? ¿Qué fue? Porque el muerto habló conmigo. Porque algo que la gente no entiende es que yo tengo una comunicación con los muertos súper profunda. Yo hablo con ellos de una manera que nadie lo entiende. Y a mí el muerto me lo dijo. Tuvimos que dejar que te pasara eso, porque si no te pasaba eso, tú nunca te ibas a deshacer de esa escoria. Sí, era una depuración. Teníamos que dejar que te pasara. Siempre te cuidamos, siempre te protegimos, pero tenías que darte cuenta para poder hacer que se fueran, porque tú no los querías soltar. Todo el mundo se daba cuenta lo abusivos que eran, menos tú. Entonces fue cuando yo dije, y yo me acuerdo que reí, estaba yo llorando y estaba entre llorando y riendo y le dije, lo hubieran hecho más suavecito. Lo hubieran De hecho... todo esto podríamos decir que esto es lo peor que han pasado en la religión. Sí, totalmente, porque nosotros hemos pasado muchas injusticias, muchos robos, muchas malas casas, muchos abusos, lo que hoy en día desgraciadamente es la religión, pero esto sí fue lo más Cruel. horrible, sí, lo más cruel porque, vuelvo y repito, se juntó mucha gente, imagínate en su momento cómo puedes sentirte tú que dices, se juntó muchísima gente para hacerte daño, o sea, qué increíble. Yo, si alguien me dice ahorita, miéntale su madre ese, no lo hago porque me da, no manches, porque tengo que ofender al caballero o a la señorita, o sea, no, que gente, tanta gente y allá andan de religiosos y muchos religiosos que allá andan
que tú los ves y dices, se juntó mucha gente para decir, vamos a tumbarlo. Pero hablando con el muerto también, me dijo me dio una fábula, ni siquiera una historia, me dio una fábula que me hizo comprender muchísimo el que dije, claro, porque me acuerdo que el muerto me dijo, tienes que sentirte bien orgulloso, porque imagínate tanta gente, tus expadrinos, hija, tanta gente que se juntó para destruirte, no, nadie se junta así para tumbar al mendigo, al desgraciado. Brother, tú estás muchísimo más alto que todos ellos. Y quisieron unir fuerzas porque eres tan grande y ni así pudieron. Entonces eso fue como que a mí algo me dijo así de, pues no pudieron. Y para ti a todo esto, ¿cuál es la enseñanza que toda esta fiesta te deja? ¿Qué dices? De aquí saqué esto. ¿Sabes qué pasa? La enseñanza que me da, hablando honestamente, es que hoy en día este estilo de vida llamado religión, llámese palo, chaifa, espiritismo, es una porquería. Es una porquería. Es desgraciadamente ya no gobierna el muerto, ya no gobierna el espíritu, ya no gobierna el orisha, ya no gobierna Orula, ya gobierna netamente el humano. Y como humanos hacen de esto que es tan hermoso, hacen garras, hacen porquería. Vean todo lo que estamos viviendo hoy. El mercado de Sonora, todo el Los universo ríos. ya conspirando en nuestra contra porque ya es una porquería por todo esto que ha hecho el ser humano. Porque tú te puedes imaginar de estos padrinos, ¿en verdad sus calderos hoy en día tendrán un muerto ahí? ¿Qué ganga puede apoyarte para hacer esto que nos hicieron? O sea, ¿qué ganga diría, vamos a hacerlo? Ninguna. Porque dirían, brother, ellos son mis hijos, ellos se rayaron encima de mí. ¿Cómo los vamos a hacer esa destrucción, ese robo, ese ataque? No se puede, no se puede. Aparte de esa enseñanza, obviamente a nosotros nos dejó tú sigue haciendo lo correcto. No importa, no importa cuánta gente, porque todavía siguen haciendo canales en mi contra, pero la gente piensa que yo me siento como ofendido. Recientemente hay un cubano que está hablando mal de mí pero lo que no entienden es que a mí eso me hace feliz, porque yo me acuerdo de eso que me dijo el muerto y digo, yo no sé, cubanito de basura, yo no sé quién eres tú, no tengo la menor idea de si comes, no comes, pero tú sabes todo de quién está Tamanuel Ibelles. Esa es la gran diferencia, que yo soy el grande y tú eres el chiquito. Y para ti, Ma, ¿cuál es tu enseñanza de esta experiencia? Pues como te lo dije hace un ratito, no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿no? A mí nada de lo que pasó me gustó y obviamente yo no lo podría hacer a nadie, ¿no? Ha habido ahijados que se han tenido que ir, ¿no? A veces por voluntad propia, a veces por destierro, pero no por eso tenemos o tengo yo un pensamiento de, ay, ojalá que le vaya así, ojalá que le vaya así, o sea, no. Simplemente digo, bueno, así son las cosas, así tuvo que pasar y pues que le vaya bien, ¿no? O sea, en su camino y punto se acabó, porque no, o sea, yo principalmente algo que viví y que sufrí demasiado fue que ustedes tres estuvieran en una situación tan fuerte por nada, ¿no? Y yo siempre lo dije, y lo dijo hace rato tu papá, pero tienen hijos y no pensaron en eso. Y yo los tengo y por eso pienso en la gente, ¿no? Así hayan hecho lo que hayan hecho, o sea, de las personas que se fueron, ni les deseo nada malo, ¿no? Pero, y yo siempre digo, y que nadie pase la situación que nosotros pasamos, porque fue fuerte, fue muy dolorosa y me deja de enseñanza el yo seguir siendo quien soy, con la verdad y con la honestidad,
que yo me dirijo a quien sea y lo puedo ver a los ojos porque no le debo nada a nadie ni le hice nada a nadie. A día de hoy, a ustedes, pues, tienen su templo, tenemos el podcast, tienen automóviles, tienen todo. Y hoy, para mí, yo siento que ese es el regalo que ustedes tienen, ¿no? El, el saber que realmente no hicieron nada, no hay nada que pagar, simplemente fue Un bache. un bache que tenían que pasar, como dices que te dijo el muerto. Es que mira, voy a comentar algo. Todavía tenemos unos minutos. Sí, fíjate. Tú dale. Bueno, que dure hora y Dale. media. Yo lo edito. La gente no, la gente le encanta. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí, algo que también quiero, yo siempre estaba bien renuente a coronar el santo. Ustedes se acordarán, la gente que me ha seguido muchos años sabe que yo nunca corono el santo, yo soy gangulero y los muertos me han dado todo. Tuvimos que coronar el santo. Y ahí sí digo, tuvimos que, ¿no? Porque no fue, nos decía la madrina ya que, en Cuba, Maijado, son tus padrinos, saben todo de ti. Pues sí, tenemos que cambiar esa mano, ¿sí? Y hablando de la madrina Mima, que fue la que cayó, ella todavía alcanzó a coronar a tu mamá y me alcanzó a coronar a mí. Y cuando me corona a mí, a los pocos días ella fallece. Que ese fue un regalo como de las gangas, decir, tenemos que subsanar ese tema. Y después de esto, yo me acuerdo muchísimo, porque también mucha gente dice, uy, ya me imagino el Ita de Tata Manuel Ibelles, qué feo. No saben que, y hasta la fecha, que tú sabes cuántos orishas tenemos recibidos, que ya tenemos todos los orishas, y cada Ita que nos hacen siempre salen cosas maravillosas. Pero yo me acuerdo del primer Ita, como todo mundo que se corona el santo que debe de hacerlo, el primero que habla es el Eguá, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Y me acuerdo que cuando yo llegué a la estera ya de Yabó, ya coronado, un día anterior me habían hecho mi presentación añá y todo esto, ya cuando estaba yo ahí en el Itá, me acuerdo que estaba el Obá en la estera y dice, abre con el Eguá, y dice el Eguá, y dice, porque fíjate, otra cosa bien grande que la vida me ha demostrado, perdón que vaya cambiando como rápidamente, los padrinos en Cuba a mí me decían padrino, me dice el Obá. Padrino, siempre me mencionó de padrino, y a tu mamá le decía madrina. Padrino, dísele guá, te estábamos esperando. Para mí fue algo así como, ¿qué? Y dísele guá, dice el padrino dísele guá, que así como tú gobiernas la tierra del muerto, te pide que gobiernes la tierra del santo, porque él ha estado aquí esperándote y que él se va a encargar de darte toda la gente que tú tienes que ayudar en la hocha. Hoy hemos coronado santos, hemos entregado pinardos, Bueno, ¿para qué hablamos de más Que y de eso más? también han dicho, que no estamos coronados o que tenemos unos meses de coronados y que ya estamos haciendo ceremonias tras ceremonias y volvemos y Me repetimos. acuerdo que una ocasión salí yo vestido de blanco. Sí. Sigue de Yabó. Bueno, la gente, ¿no? Pero Sí, pero pues no. pero al final del día, esto también me dio la gran bendición, o nos dio la gran bendición de conocer la Ocha y de ver lo maravilloso que son los orishas. Porque también mucha gente dice, a ver, Tata Manuel, ¿ves por qué tienes tantas tierras? Pues es que tendrías que haberlo vivido. Yo no quería coronar el santo. Al final del día agradezco mucho haber coronado el santo y quien trabaja con nosotros sabe cuánta gente no hemos levantado con los orishas, cuánta gente no hemos aliviado y cada que estoy así volteo a ver a mi eleguá porque ustedes saben dónde lo tengo especialmente a eleguá porque así me lo pidió él, digo, pero a mí me vas a poner en tal lugar porque yo me voy a encargar de tu casa. Y lo volteo a ver y yo no me lo imagino, esto sí no es de que yo lo veo, no voy a engañar, me lo imagino así como diciendo, ¿ves? Te lo dije, que te estaba yo esperando, que teníamos que hacer muchas cosas por hacer.
Y tanto te estaba esperando que me acuerdo que te pidió un tiempo que a donde fueras te lo llevaras. Sí, De viaje, de todo, de todo, todo. todo, sí, así es. Ese es el lenguaje. Y entonces, ¿cómo ves que esto es tan grande que estamos iniciando el 2026 y nosotros ya tenemos agendado todo el 2026 con coronaciones de santo, con entregas este santo, entregas esto y entregas aquello? Y vuelvo y repito, yo vuelto a ver el Eguá y digo, viejo, tú me hablaste en serio, tú venías en serio conmigo y pues aquí estamos. Para mí ese es, como digo, ese es su regalo, ¿no? Es saber que todo está bien, que fue con buen motivo lo que les pasó. Y digo que ese es su regalo porque pues tenerlos aquí nos costó mucho, entonces para el regalo ya no nos alcanzó. Pero Aquí el productor se agarró los codos, un poquito. pero pues Pero pues la verdad, yo siento que esa experiencia nosotros como hijos no la sufrimos. No, porque lo que queríamos era protegerlos y creo que en esa parte a mí me tocó protegerlos a los 4, porque pues tu papá estaba muy vulnerable también y yo decía, cuando ha tenido que él ser fuerte o sacar la fortaleza, pues ahí está, ¿no? Y en ese momento me tocó a mí y lo agradezco que todo lo que yo tengo me haya ayudado, porque si no yo creo que sí nos hubiéramos ido todos abajo, ¿no? Y al contrario, eh, a ustedes pues sí, ¿no? Como bajo las alas para que no padecieran y me da mucho gusto que lo comentes, que no lo sufrieron en un aspecto feo, ¿no? O sea, obviamente sí sabían de las situaciones porque pues estaban ahí y veían las cosas y obviamente pues ustedes ya estaban más enterados, más Conscientes. conscientes, pero, pero bueno, lo importante es que aquí estamos y como lo dices, estamos bien con la bendición de todo, con el apoyo también, tanto de ustedes como de muchos ahijados también, porque hay ahijados de los que se quedaron, que ellos siempre nos han puesto ahí el hombro, ¿no? Para recargarnos en algún momento, y eso lo agradezco mucho y no voy a decir nombres porque nos acabamos aquí otras 3 horas, pero lo saben de quienes estoy hablando, ese gran apoyo también que tuvimos de los que se quedaron y que hasta la fecha siguen, y eso lo agradezco y lo bendigo, ¿no? Algo que quieran aportar antes de terminar este podcast. Sí, yo algo muy rápido. Tú como ser humano nos hacemos tontos. Tú sabes lo que está bien, tú sabes lo que está mal. Siempre vas a saber la verdad, porque ahorita, por ejemplo, esas personas que nos quisieron hacer daño y demás, pueden decir, ay, es que yo no sabía, no, no, todos sabemos, no nos podemos hacer tontos. Y a cada quien le va como le va en la feria por sus propias decisiones. Toda esa gente que nos quiso hacer daño, pues ellos tendrán su recompensa. Y yo se los agradezco porque a nosotros nos bendijeron mucho, ¿no? Fíjate que estuvo tan fuerte que hasta mi propia madre, una propia hermana de sangre, estuvo metida en querernos acabar. Imagínate de lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, sí, fue un sufrimiento, sí, sí se los digo, sí me tambalearon mucho, los felicito, pero no era por ahí, porque yo no soy esa mala persona. Tú lo sabías, aunque estos padrinos dijeran, ustedes lo sabían, porque cuando, por ejemplo, dijeron rápidamente que yo me acostaba con todas las ahijadas, pues las mujeres dijeron, espérate, conmigo nunca se acostó, y contigo no, conmigo también. Entonces, ¿de qué están hablando? Pues ellos dicen, pero pues bueno, Ah, Me bueno, imagino, no. me imagino una que sí dijo, yo sí, no mames. No, y lo que sí también, bueno, no pudieron por ese lado, bueno, entonces entregó malos fundamentos. sí, Bueno, no fue por ese lado, entonces es que él está maldito, está maldecido y te va a maldecir a ti también y a todas tus generaciones, ¿no? Entonces era una u otra u otra u otra. el chiste es que nosotros teníamos que hacer mal. La verdad nos sirvió mucho porque toda esa gente que se fue, pues es escoria. Ujú. No tenía que estar con nosotros, no se hubiera podido lograr todo esto que hoy en día está aquí edificado con esa gente. Entonces, yo solamente le digo a la gente,
Tú sabes lo que está bien, tú sabes lo que está mal, cada quien le muerde al pastel o no le muerde al pastel. Como me dijiste, tu destino ya está escrito, pero tu libre albedrío te hace querer seguirlo o no. Así mi amor. mismo. Ujú. Y por último también, perdón, algo que a lo mejor a ti te está pasando, puedes estar pasando una situación similar con los padrinos y todo eso. Mira, mientras las engangas, los orishas y los espíritus saben que tú estás en la verdad, te van a dar la grandeza que no te imaginas. Siempre y cuando tú estés en la verdad, porque también mucha gente dice, no, 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 y a menos sale todo embarrado. Sí, porque también algo que recuerdo mucho que algún ahijado nos dijo es que nosotros teníamos nuestra verdad y ellos tenían su verdad. Y eso sí, hay siempre, ¿no? Cosas que se tienen que mediar. Pero cuando de verdad la mayor parte son mentiras, o sea, tú también tienes que saber que no es por ahí, ¿no? Que no está la situación de esa manera y tienes que ser consciente, que fue lo que muchos no hicieron. Como dice tu papá, un día antes de que explotara completamente la bomba, estaban ahijados con nosotros compartiendo y diciéndonos que lo que fuera a pasar, ellos estaban con nosotros y al otro día ya no nos hablaron, ¿no? Entonces te quedas como, ah, caray, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Entonces dices, no, no es así. Y vuelvo y repito, siempre nosotros vamos a estar en la mejor disposición con quien sea. Obviamente de los ahijados estoy hablando, ¿no? De ahora. De las personas que ya se fueron ni al tema, ¿no? Nada más sí dejo muy en claro que nosotros nunca nos metemos con nadie, ni le hacemos daño a nadie, porque eso es algo que hemos ido aprendiendo a través también de todo esto y que lo que tenemos que hacer es hacer el bien para tú estar bien. Y ya los demás, como les vaya, como lo hagan, como ese ya es cuestión de ellos. ¿Algo más, Ángel? Pues la verdad, yo desconocía totalmente, yo había hace tiempo que estaba pidiendo pues, saber el contexto y por eso se hace este programa, porque hay mucha gente ahí afuera o que los ve que dicen, ¿qué es lo que pasó? O ¿cuál traición? O esto, yo era una de esas personas, la verdad me quedo perplejo. Yo ya sabía un poquito el contexto, ya iba sabiendo, pero literalmente no sabía nada sobre todo lo que había pasado. Y la verdad, agradezco a los orishas, agradezco a todas las energías, porque si no los hubieran cuidado, no tendríamos ahorita las grandes personas que son sus hijos, que son Gracias. ustedes, porque pues han sido una bendición para muchas personas que sinceramente no sabríamos no sabemos qué hubiera pasado si no hubieran estado ustedes. La verdad, yo siempre lo voy a agradecer. A ustedes les voy a agradecer todo. Es, es duro saber que personas tan queridas pasaron por situaciones tan difíciles y en verdad los felicito demasiado Gracias. y que Gracias. todas las bendiciones siempre sigan llegando a su vida, que yo sé que así será. Muchas gracias, Ángel. Y así sea. En este gran universo, tú eres un granito de arena. Tú decides si brillas o te lleva el viento. Muchas gracias por ver este video, este podcast. Y pues nos vemos la próxima, ¿no? Así es. See you later. Gracias.